Bueno, este es el capítulo final, espero que les haya gustado. Así como a mí me gustó escribir esta pequeña historia. Bueno, sin nada más que decir, comencemos con este último capítulo. Jaune despertó lentamente en el suelo polvoriento de la biblioteca. El sonido lejano del viento arrastraba ecos de algo perdido, mientras la luz mortecina de las lámparas parpadeaba de manera intermitente, proyectando sombras sobre las estanterías desvencijadas. Sus músculos aún estaban tensos tras la lucha, pero su mente, curiosamente, se sentía serena. Había peleado con ellas, Pirra y Penny, aunque no eran realmente ellas, sino monstruos retorcidos por este lugar. Aún así, sus rostros, sus voces, todo en ellas le resultaba dolorosamente familiar. Y, mientras respiraba con calma. Sí, realmente eso fue una pesadilla. Se levantó despacio, apoyando su espalda contra una estantería, mientras observaba los libros polvorientos. ¿Por qué ellas? Se preguntó, pero esta vez no con desesperación, sino con una aceptación tranquila, casi distante. Silent Hill no solo le estaba mostrando monstruos. Le estaba revelando lo que había ocultado de sí mismo durante tanto tiempo. Sabía que las amaba, tanto a Pirra como a Penny. La chica invencible había sido la primera que confió en él cuando ni siquiera sus padres lo hicieron. La niña robot prácticamente era la persona más amable del mundo. Sin importarle a nadie que fuera una máquina o no. Pero aún así él la odiaba. Esto era algo que nunca le diría a nadie, pensó que nunca se lo diría a nadie. Pero terminó diciéndolo. No solo eso, él se los dijo a la cara a ellas dos, a las personas que más odiaba y amaba a la vez. Es extraño, murmuró mientras observaba los títulos de los libros, algunos de ellos ilegibles por el tiempo. Pensé que solo sentía tristeza por ellas, pero también había ira. Y ahora lo veo todo con claridad. Era lo que se dijo a sí mismo después de todo, ahora lo entendía. Lentamente comenzó a recordar los momentos que tuvo contra los otros monstruos. Comenzó a recordar cada detalle. El monstruo que me encontré que estaba pegado a dos cuerpos, comenzó a reflexionar y se dio cuenta de que en realidad era una representación vivida, de que él se quedó sin compañero cuando todos a su alrededor tenían pareja. El monstruo de múltiples piernas lo pensó por unos momentos, y aunque se le hizo una idea un poco enfermiza, pensó que esa cosa debería ser su odio a Mercury. Las enfermeras sabía que algunas de ellas no tenían el pelo negro como lo pensaba, sino que mientras más revisaban sus recuerdos vio que en realidad era un pelo verde bastante oscuro. Esmeralda se susurró y luego recordó a las tres últimas, que no necesitaban de ningún análisis: Cinder, Pirra y Penny. Las tres mujeres que lo marcaron en la vida. De buena o mala manera. Caminó lentamente por los pasillos, sus pasos resonando suavemente en el silencio de la biblioteca. Se detuvo frente a una ventana rota, observando la niebla espesa afuera. Este lugar estaba jugando con su mente, pero ahora comprendía que no se trataba solo de enfrentarse a los monstruos que surgían. Se trataba de enfrentarse a sí mismo, a las verdades que había estado evitando. Suspiró, apoyando la frente contra el marco de la ventana. Quizás esto es lo que siempre necesité. Ver las cosas como son. No solo la culpa, no solo el amor, sino todo. Y con esa nueva calma en su interior, Jaune supo que estaba listo para seguir adelante. Silent Hill seguiría poniéndolo a prueba, pero ahora tenía algo que antes no tenía: claridad. Sabía que, para salir de aquí, tendría que enfrentar más verdades, pero esta vez, lo haría con la mente en paz. Hasta cierto punto y de una forma bastante enfermiza, de verlo el pueblo le había regalado algo que necesitaba desde hace mucho tiempo. Jaune seguía caminando por los pasillos de la biblioteca, con su mente aún absorta en sus recientes reflexiones. El aire en la sala era denso y pesado, como si el propio edificio estuviera impregnado de siglos de secretos y terrores. Mientras avanzaba, el sonido de pasos ligeros y delicados resonó en el silencio.
Jaune se detuvo, alerta, su mano deslizándose instintivamente hacia la empuñadura de su espada. Una figura emergió de entre las estanterías. Evanora, la hermana que aún no había conocido, se acercaba con pasos firmes, su rostro sereno y sus ojos brillantes detrás de unas gafas que reflejaban la luz de las lámparas parpadeantes. Había algo en su postura, en la calma con la que se movía, que le daba una presencia casi etérea, como si estuviera más allá del miedo que este lugar imponía. Te estaba esperando, dijo ella con una voz suave, pero cargada de inteligencia. No había hostilidad en su tono, solo una fría claridad que la diferenciaba de las otras 3 hermanas que Jaune ya había conocido. Jaune relajó ligeramente su postura, aunque su mirada permanecía alerta. «Evanora, ¿cierto?», preguntó. Ya sabiendo que ese aspecto tan similar a las otras rubias que encontró solo pertenecía a las otras 2 niñas que había visto. Ella asintió lentamente, sus ojos escaneando a Jaune, como si lo estuviera evaluando, analizando cada detalle. «Veo que ya has encontrado a mis hermanas. Teodora, el pava, y la pequeña que sigue en el hospital». Jaune asintió, recordando a las otras hermanas. «Sí, pero no entiendo del todo lo que está pasando. Este lugar, todo lo que he visto, ¿por qué está sucediendo?». Evanora suspiró y, sin más preámbulo, se dio la vuelta, indicándole a Jaune que la siguiera. Mientras caminaban entre las estanterías, comenzó a hablar. Silent Hill no es solo un lugar. Es una manifestación. Aquí se llevan a cabo muchas cosas horribles, pero lo que nunca cambia es que alguien o algo siempre lo está alimentando. La razón por la que ves a esas versiones monstruosas de las personas que conoces, es porque este lugar se alimenta de tu energía, de tus emociones, tus miedos y resentimientos. Pero hay más. Evanora se detuvo junto a una vieja mesa de lectura, encendiendo una lámpara que iluminó un conjunto de libros abiertos, con páginas llenas de símbolos extraños. Por fin todo tenía sentido después de todo, eso explicaría prácticamente todo lo que había vivido. Cada vez que alguien llega aquí, continuó, esta fuerza necesita una cantidad abrumadora de energía para mantener este lugar, para controlar las mentes de los que entran. Todo lo que has visto, las criaturas, las alucinaciones, todo está sostenido por esa energía. Jaune frunció el ceño, tratando de asimilar lo que decía. Entonces todo esto, ¿está siendo controlado por alguien? Pensó cuando comprendió todo y solo había una persona que tenía tanto poder como para hacer esto: los hermanos Grimm. Exactamente, respondió Evanora, con un leve asentimiento. Pero esa entidad, sea quien sea, no puede actuar sin un catalizador. Por eso crea escenarios, usa recuerdos y miedos para mantener a las personas atrapadas, manteniéndose alimentada de su sufrimiento y culpa. No podría sostener Silent Hill sin esa energía. Jaune apretó los dientes. ¿Y cómo lo detenemos? Evanora lo miró fijamente durante un momento, como si estuviera ponderando sus palabras para detenerlo. Primero debemos encontrar la fuente de esa energía. Lo que impulsa este lugar. Pero hay algo que tienes que saber. Mis hermanas y yo estamos conectadas a esta entidad. No sé cómo ni por qué, pero estamos profundamente entrelazadas con Silent Hill. Es por eso que hemos aparecido en diferentes partes de tu camino. Jaune asintió, su mente trabajando para conectar las piezas. Entonces, si te llevo con las otras hermanas, tal vez podamos encontrar la fuente. Ese al menos era un plan que podía seguir, que desgraciadamente o afortunadamente ya estaba cumpliendo para proteger a esta niña. Evanora esbozó una sonrisa casi imperceptible. Es un buen plan. Si logramos reunirnos con Teodora y el pava en el hospital, tal vez podamos hacer algo sin decir nada más. Ambos sabían lo que tenían que hacer. Él la tomó de la mano sabiendo que el camino sería demasiado peligroso. Ella parecía un poco disgustada con esto, recordó a su hermana más pequeña diciéndole que no hiciera eso porque era una niña grande.
A medida que cruzaban las puertas de la biblioteca y se adentraban en la niebla que cubría las calles desiertas, Jaune no podía dejar de pensar en lo que vendría después. Había enfrentado a los monstruos de su pasado, y ahora tenía que enfrentar lo que estaba sosteniendo todo este infierno. Después de un rato por fin llegaron al hospital. Las dos hermanas simplemente miraron a la tercera quien acababa de llegar. Las chicas simplemente no supo qué decir, intentó levantar la mano para decir un hola a sus otras hermanas. Pero solo fue recibida por un abrazo de parte de ambas. Evanora se sorprendió y se sonrojó un poco por esto, pero lentamente y sin dudarlo un segundo abrazo con todas sus fuerzas a sus dos hermanas. Pronto a las tres se encontraban en un abrazo familiar. Te extrañamos mucho, dijo Teodora mientras no paraba de abrazar a su hermana. Nunca seas tan tonta y nos dejes así, dijo el pava mientras no paraba de llorar. Jaune odiaba no tener su pergamino con él en este momento, para atesorar este momento tan bonito. Después de un poco de tiempo las tres hermanas se miraron y ya sintieron. Pero todavía no estamos todas, dijo Evanora sabiendo lo que se avecinaba. Él solo miró a las tres. Ella nunca nos dejará pasar a ninguna de las tres, dijo el pava. Así las tres miraron directamente a la última persona que estaba ahí. Jaune, tienes que ser tú quien entre, dijo Evanora, rompiendo el silencio. Su voz era firme, pero su mirada estaba llena de preocupación. Jaune frunció el ceño. Genuinamente él estaba confundido, no sabía por qué tenía que hacer yo. ¿Por qué yo? El pava fue quien dio la respuesta. Porque hay algo que no te hemos contado aún. Todo esto, Silentil, las pesadillas, los monstruos, todo se remonta a nuestra familia. Nosotras no estamos aquí por azar. Nuestros padres, Salem y Ozma, cuando dijo esos nombres de inmediato frunció el ceño recordando todas las cosas que esos dos provocaron. Y se dio cuenta que aún estando en este lugar nunca estaba fuera de la influencia de esos dos. Por mucho tiempo Ospin también había sido una de las personas que más odiaba y se alegró bastante saber que al menos este lugar también entendía tanto su odio que decidió no convertir a Ospin en un monstruo. ¿Por qué Glinda me quería aquí? Ya conozco la historia de Salem y Ozma, Oscar me contó todo. Pero no entiendo qué tengo que ver en todo esto. Teodora, con su habitual optimismo teñido de tristeza, respondió. No lo sabemos, lo único que sé que ella te quiere a ti. Aún seguía sin entender, pero luego la Teodora sacó de nuevo la foto que él le había dado. Pero esta vez la foto estaba completa. Definitivamente recordaba a Salem, su piel pálida y los ojos ya los tenía de ese tono. El otro puede ser uno de los tantos cuerpos que tomó Ozma en su momento. Él odiaba ese maldito parásito. Sabía que una persona inocente como Oscar perdió su humanidad poco a poco, lo había visto un par de veces actuar como Ospin, cosa que le enfermaba cada vez más. Pero ahora lo entendía, ellas eran como él, solamente eran personas que quedaron en medio de todas sus estupideces. Lo haré, fue lo único que dijo. Las tres niñas simplemente le sonrieron y le dieron un fuerte abrazo de buena suerte. El hospital se volvió aún más sombrío a medida que procesaba esta revelación. Ahora sabía la verdad, pero eso no le hacía sentir más preparado. Sin embargo, no había marcha atrás. Las hermanas lo guiaron hasta la puerta que lo separaba de Glinda, y la más cerca de las cuatro ya estaba esperándolo al otro lado. Cuando la puerta se abrió, Jaune se encontró con una imagen familiar que lo hizo detenerse en seco. El Coliseo del Festival Vital, el lugar donde su vida cambió para siempre, donde su mundo comenzó a desmoronarse. Pero ahora estaba en ruinas, los escombros de las gradas desmoronadas y el polvo cubriendo las plataformas. Parecía un reflejo distorsionado del Coliseo que alguna vez albergó las peleas más gloriosas. Gruñó con enojo, este lugar estaba haciendo de vuelta de las suyas y lo estaba haciendo revivir sus mayores traumas. No, ahora sabía que no era eso. Sabía perfectamente que no era este lugar, era una persona que ahora estaba mirando.
Al frente, de pie entre los escombros, estaba Glinda. A su lado, una enorme criatura lo observaba, una bestia imponente con una armadura oxidada que crujía con cada movimiento. El caballero oxidado, el héroe de la infancia de Jaune, la figura que lo había inspirado a querer ser un héroe, ahora convertido en su enemigo. Glinda, con una sonrisa fría, habló. Este es tu último desafío, Jaune. No peleas contra un monstruo cualquiera, peleas contra la versión más pura de tu infancia, tus sueños, tus miedos. Este caballero es lo que te impulsó a ser quien eres, pero ahora, después de todo lo que has vivido, ¿sigues creyendo en él? Las palabras de Glinda lo golpearon con fuerza. Todo el camino recorrido, desde la caída de Beacon, las muertes de Pirra y Penny, los sacrificios, todo lo había llevado hasta este punto, donde su sueño infantil de ser un héroe ahora se le presentaba como un obstáculo, una representación física de sus dudas y arrepentimientos. Tomando su espada rota y activando su escudo, Jaune sabía que esta batalla era diferente a las anteriores. No solo estaba enfrentando a un monstruo. Estaba enfrentándose a la versión de sí mismo que aún anhelaba ser un héroe, pero que había sido consumido por la culpa y el remordimiento. Yo ya no soy ese niño que soñaba con ser un héroe, dijo Jaune, mirando al caballero oxidado. Verdaderamente él no sabía si su héroe de la infancia podía entenderlo o no. Y verdaderamente no le importaba porque él no lo era. He visto demasiado. He perdido demasiado. Pero, eso no significa que haya dejado de luchar. El caballero oxidado avanzó con una fuerza arrolladora, su espada antigua golpeando el suelo mientras el coliseo temblaba con su paso. Jaune mantuvo su posición, su escudo brillando con energía pura. El primer impacto fue brutal, pero Jaune resistió, sus músculos tensándose bajo la presión. Ambas espadas chocaron una y otra vez, ninguno parecía te querías hacer. Hasta que el caballero oxidado le dio una patada en el estómago. Su fuerza tal como pensaba siempre fue brutal y lo mandó a volar sin contemplaciones. Jaune se quedó en el suelo unos segundos recuperándose pero luego se levantó cuando vio cómo el caballero oxidado solamente saltó e intentó impactar con su enorme espada. Rápido el rubio se quitó. La espada del caballero oxidado había quedado clavada en el suelo. Eras la oportunidad perfecta. Rápidamente fue contra él con su propia espada, pero para su sorpresa cuando dio el tajo él sujetó su espada rota entre sus manos y dándole otra patada lo mandó a volar. Ahora él tenía su espada. Maldición, dijo mientras se levantaba una vez más y miraba como el caballero oxidado tenía su espada sobre sus manos y estaba listo para acabarlo. Sujetó su escudo con fuerza. Rápidamente bloqueó los ataques. Después de todo era para lo único que servía. No, eso era mentira, sus amigos ya le habían enseñado que no solo servía para eso, que también servía para las estrategias. Y luego lo pensó en un segundo y lo recordó. Después de eso tomó la pistola en su cinturón, miró cómo el caballero se preparó para otra embestida. Cuando lo hizo rápido desactivó el escudo y con la pistola le disparó varias veces. El caballero oxidado no tuvo oportunidad de reaccionar cuando vio cómo las balas le impactaron varias veces. Esto hizo que se detuviera. Pero no lo matara, él simplemente tomó su propio escudo y se protegió de las balas. Rápidamente Jaune corrió hacia él mientras seguía disparando. Antes de que el caballero reaccionara, los escudos de ambos habían chocado. El caballero oxidado, que no pudo ver lo que pasó al momento de sentir el impacto, retrocedió. Y eso fue todo lo que él necesitó. Utilizó una barrida de pierna que Pirra siempre le enseñó. Cuando el caballero oxidado cayó rápidamente, él tomó su pistola y disparó varias veces al casco, haciendo que una gran cortina de humo se levantara. Cuando el polvo se asentó, respiraba con dificultad, pero sabía que había ganado. Miró a Glinda, esperando su reacción. Ella simplemente lo observó, su expresión más suave ahora. Has demostrado que aún tienes la fuerza para seguir adelante. Pero esto no termina aquí, Jaune.
¿Por qué me trajiste aquí? Le pregunta Jaune con la voz quebrada. Ya estaba cansado de todo esto, pero a la vez él podía comprenderlo. Ella solo era una niña y él mismo estaba confundido. ¿Por qué me hiciste vivir todo eso? Todos esos traumas. Estaba asustado de todo lo que había vivido y tenía que la respuesta fuera idéntica a la que pensaría que diría Salem. Glinda lo mira con ojos vacíos, pero una pequeña chispa de dolor y comprensión parece brillar en ellos. Porque quería que alguien me entendiera, responde la niña con suavidad, su voz frágil, como si apenas se aferrara a lo que quedaba de su humanidad. Jaune, desconcertado, no responde al instante. Y entonces, de repente, el lugar a su alrededor comienza a distorsionarse, como si la realidad misma se retorciera. El suelo se deshace bajo sus pies y su visión se nubla, pero lo que aparece a continuación es aún más desconcertante. Las 4 hermanas. Jaune las ve espiando en secreto a sus padres mientras estos discuten, Salem y Ozma, sus voces elevándose en una furia que no puede ser contenida. Maldición, Ozma. ¿Que no lo entiendes? Ellos nunca van a cambiar. ¿Cuántas cosas has hecho por ellos? Les trajiste todo tipo de tecnologías. Los ayudaste a avanzar y ¿cómo nos pagaron? Casi matan a nuestras hijas ayer. Gritaba con furia mientras la reina de los Grimm solamente golpeó su puño contra una de las paredes del palacio. Salem. Entiende, no puedo dejarlos, dijo el hombre. Sin entender que esas palabras solo hicieron que la mujer se sintiera más furiosa. ¿Me estás diciendo que prefieras a esos desgraciados? Que casi matan a nuestras hijas que a tu propia familia. Dijo ella completamente enojada, sus ojos brillando de rojo mientras que parecía que la oscuridad la nublaba. No estoy diciendo eso. Me molesta, pero aún así el tolero. Salem, entiende por favor, somos inmortales de todos modos. Vamos a ver a nuestras hijas envejecer y morir. Dijo el hombre. ¿Te estás escuchando? No quiero que me recuerdes eso nunca. Gritó, pero ya no había nada más que discutir para ambos, simplemente se quedaron en silencio. Así ninguno de los dos dijo nada y simplemente se retiraron con sus propios planes en mente. La escena cambia, las figuras se desvanecen, y solo queda Glinda frente a Jaune, pequeña y frágil. Después de eso, padre decidió que era buena idea escapar y dejar a mamá sola. La cena cambió. Ahora una gran batalla entre Ozma y Salem, pero desgraciadamente las niñas estaban cerca. Las 4 pequeñas y el propio Ozma terminaron en medio de un ataque de Salem. La escena terminó y solo se vio una oscuridad con un horrible grito de horror de parte de la reina de los Grimm. Las 3 niñas que viste, mis hermanitas. Ellas murieron, dice Glinda en voz baja. Esto dejó al rubio completamente choqueado, solo miró a la niña mientras parecía que se estaba aguantando las lágrimas. No son más que sombras, recuerdos de mis hermanas. Silentill me tomó, me atrapó como su fuente de energía, pero yo aún tengo control. Siempre he llamado a personas como yo. Jaune la observa, sintiendo como las piezas comienzan a encajar. Glinda, con la mirada baja, sigue hablando. Amo a mis padres por todo lo bueno que nos dieron. Pero también los odio, porque, por culpa de su pelea, mis hermanas murieron y yo quedé atrapada aquí, sola. El corazón de Jaune late con fuerza. Cada palabra que Glinda dice golpea su interior como un eco de sus propios sentimientos. La niña, con los ojos enrojecidos, se vuelve hacia él. Sabía que tú eras el indicado, porque tú también odias y amas a la gente a tu alrededor. Sé lo que sientes por Penny, por Pirra. Pero también sé que envidias y odias a Ruby, los odias porque ellos se mantuvieron unidos mientras tú perdías a las personas que amabas, dijo la pequeña mientras miraba directamente a sus ojos. Ella ya estaba llorando. Ella solo quería una cosa y él ya lo estaba comenzando a comprender. Jaune siente un nudo en la garganta, pero no dice nada. Y también envidias a Ren y Nora, porque ellos se tienen el uno al otro. Tú
Tú y yo somos iguales, Jaune, dice Glinda, su voz quebrándose, vulnerable. Realmente estaba desesperada por una respuesta a su pregunta. Él, abrumado por todo lo que ha escuchado y la cruda realidad que la niña expone, siente un profundo entendimiento. No hay barreras entre ellos, no hay juicio. Solo verdad. Sin pensarlo demasiado, Jaune se arrodilla frente a ella, y la abraza. Un abrazo lleno de calidez y compasión. Lo entiendo, Glinda, has pasado por mucho, ¿verdad? Solo te sentías sola. Ella no responde, solo tiembla ligeramente en sus brazos. La foto cayó de sus manos. Yo también lo he estado, continúa Jaune, con la voz más suave, pero estás confundiendo las cosas. Yo amo a mis amigos, ellos han estado ahí para mí, incluso cuando no les dije la verdad. Sé que también me quieren y me entienden, aunque no lo haya visto antes. Glinda lo mira, buscando en sus palabras algo que pueda darle una respuesta a su sufrimiento. La verdad es, que no hay una respuesta clara a lo que sientes. Puedes amar y odiar a tus padres al mismo tiempo. Pero la decisión de perdonarlos, o odiarlos, de perdonarte a ti misma, eso es algo que solo tú puedes hacer. Al final ella había obtenido su respuesta. Tal vez no es la que ella quería escuchar, pero sí la respuesta que ella necesitaba escuchar. Solo quiero volver con mis hermanas. Las reales, no las de este estúpido sitio, dijo ella entre lágrimas. Yo sé que tú puedes volver a hacerlo, puedes volver con ellas, pero realmente tienes que quererlo. Lentamente al lugar comenzó a cambiar. No, esta vez no cambió, solamente se escucharon unas voces. Ambos vieron eso. Lentamente el cuerpo Linda comenzó a cambiar y comenzó a volverse translúcido. Puedo escucharlas, son ellas. Él simplemente sonrió mientras miraba cómo la niña comenzó a desvanecerse en un aro de luz. Adiós Jaune y gracias. Dijo la pequeña de Andrés. Lentamente desaparecía. De repente, Jaune parpadeó y se encontró en el hospital, la realidad golpeándolo como un muro. Se dio cuenta de que todavía estaba abrazando el pequeño cuerpo de Glinda, pero algo había cambiado. Su piel estaba fría, y su pequeño cuerpo, momificado, evidenciaba lo que Jaune ya temía. Glinda había estado muerta durante mucho tiempo. La envolvió por completo en las cobijas, esto para que nadie me ofreciera lo que él había visto. Suspiró, un peso cayendo sobre su pecho mientras la tristeza lo invadía. Jaune la levantó con cuidado, sosteniéndola en sus brazos, y salió del hospital. El aire afuera era diferente. La niebla que antes envolvía la ciudad había desaparecido por completo. El camino, que antes parecía un gran barranco imposible de cruzar, ahora estaba restaurado, claro y visible frente a él. Con pasos lentos, Jaune dejó atrás Silent Hill, cruzando finalmente el umbral que lo había mantenido atrapado. Después de caminar unos kilómetros, se encontró con la pequeña ciudad de Bakuo, un lugar que parecía pertenecer a otro mundo comparado con el horror que acababa de experimentar. Jaune decidió encontrar un lugar adecuado para Glinda, un lugar donde ella pudiera descansar en paz. Encontró un sitio tranquilo y comenzó a construir una pequeña tumba. Con delicadeza, colocó unas flores silvestres sobre el montículo de tierra. Pudimos salir, Glinda murmuró con suavidad, su voz cargada de gratitud y tristeza. Justo en ese momento, sintió algo extraño. El peso de su espada había cambiado, volviéndose más pesado de repente. Jaune la desenfundó y, para su sorpresa, la espada ya no estaba rota. La parte que Cinder había destruido, aquella que había creído irrecuperable, había vuelto, restaurada por completo. Lo observó, asombrado, mientras entendía lo que esto significaba. Era un regalo de Glinda, una última muestra de agradecimiento antes de marcharse por completo. Sonrió, aunque una lágrima se escapó de sus ojos. Sabía que la niña finalmente había encontrado paz, y que, de alguna manera, él también había logrado sanar una parte de sí mismo en ese oscuro lugar. Silent Hill había quedado atrás, y con él, parte del dolor que había cargado durante tanto tiempo.
Se levantó, con su espada en mano, y con una última mirada hacia la tumba de Glinda, comenzó a caminar hacia su próxima misión. Matar a Salem. Fin. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta pequeña mini historia. Si todo este tiempo habían sido las hijas de Ozma y Salem, aunque creo que algunos ya lo sabían. Pero bueno. Sé que sonará demasiado tóxico, pero sí se puede odiar y amar a una persona o al mismo tiempo, y realmente no es tan necesario que las quieras perdonar o que tengas que hacerlo pronto. Eso se tiene que hacer con el tiempo, y si no quieres tampoco no hay problema, solamente tienes que recordar que ese odio no es importante en tu vida. Que hay cosas mejores en las que te puedas concentrar. Sé que suena como un sermón y todas esas cosas, pero bueno, es todo lo que quería transmitir.